Hola de nuevo, vamos a continuar con nuestra API REST utilizando Express y MySQL. Bien, en el video anterior habíamos visto cómo creábamos la conexión a la base de datos y exportábamos nuestro pool de conexiones. Ahora vamos a empezar las modificaciones para poder utilizarlo. En primer lugar vamos a ir hacia la entity y vamos a reemplazar el "-id" de MongoDB por un ID numérico que vamos a completar con la base de datos de forma autoincremental. Después vamos a revisar nuestro repository y un detalle, lo mismo que sucedió con MongoDB, tenemos un ID que vamos a utilizar en el update, el delete y el find one. El mismo viene en formato string desde los parámetros de la request. Y aquí de vuelta tendríamos la opción de cambiarlo numérico y hacer esta conversión en el controlador o hacer ese cambio en el repositorio. Ambas opciones son válidas y depende de nosotros ver dónde vamos a hacer la conversión. Yo particularmente voy a optar por hacerlo en el repositorio. Bien, habiendo hecho esta modificación, vamos al repositorio y en el repositorio voy primero que nada a reemplazar todo lo relativo a MongoDB para evitar errores e inconsistencias. Y vamos a ir reemplazando uno a uno los métodos. Bien, una vez definidos todos los métodos de esta manera, podemos eliminar todo lo relativo a MongoDB e importar el pool de conexiones que creamos y comenzar la implementación de los métodos. En primer lugar, vamos a recuperar la lista de personajes en el final. Para ello, vamos a ejecutar una query sobre la base de datos Bien, de esta forma nosotros ejecutamos una consulta de SQL select asterisco from characters. De esta forma obtendríamos el listado completo de los personajes. Ahora, nosotros podríamos estar tentados a devolver simplemente este valor, pero nos encontramos con que el tipo de devolución, raw data packet, que en realidad es un array de raw data packets, no coincide con el resultado del que nosotros queremos volver, que es una colección de personajes. En primer lugar, antes de retornarlo, deberíamos almacenarlo. Pero, en particular, esto devuelve un array de, de raw data packet porque espera que yo pueda ejecutar más de una query en este mismo query string. Entonces, en primer lugar, vamos a indicarle que solamente nos interesa el resultado del interno del array, pero aún así el tipo de retorno va a ser no va a ser un personaje,
sino un raw data packet. En este sentido, tendríamos dos opciones. La opción número uno sería mapear cada uno de estos elementos a, a una lista de personajes. Sin embargo, perdón, characters. Como vemos, no contamos con los métodos típicos de array para utilizarlos y, por ejemplo, realizar un map o algo por el estilo. En, en este sentido, lo mejor que podríamos hacer es básicamente retornar el dato como está, indicando que es compatible a TypeScript, que es compatible con un character. Sin embargo, acá esto depende pura y exclusivamente de que en Character Entity no contemos con ningún método que en algún momento deba ejecutarse o devolver algún tipo de dato, ya que simplemente aquí estamos viendo que la interfaz es compatible con lo que estábamos haciendo nosotros y no es que tengamos la posibilidad de realmente utilizar un objeto de la clase character. Bien, vamos a corroborar que esté ejecutándose el container de nuestra base de datos y vamos a tratar de probar nuestro código. Bien. Y efectivamente obtenemos el listado de personajes. Hasta ahora tenemos uno solo que ingresamos durante la creación de la base de datos. Obviamente sin los items. Sin embargo, ya podemos recuperar la lista de personajes. Ahora lo que debemos hacer es, para cada uno de estos personajes, buscar y devolver sus ítems. En este punto vamos a recuperar cada uno de los personajes. Y con un for-of vamos a recorrer este listado de personajes para poder extraer el character ID recuperado y con esto ir a buscar hacia la, em, la tabla de character items. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que antes. Y vamos a hacer nuestra búsqueda sobre character items. Sin embargo, no queremos el listado completo, sino que queremos para cada uno de estos. Entonces vamos a indicar con una cláusula where hayamos llamado el atributo de la tabla item name y le vamos a pasar como parámetro el character.id. Bien, algo importante que hay que comprender, perdón, where character ID y aquí solo vamos a recuperar el item name ya que conocemos el resto de los datos. Algo importante tener en cuenta es que no vamos a concatenar en una query valores directamente,
Es decir, no vamos a generar un string con el contenido del character ID. Por más que nosotros lo pudiéramos validar o convertir, siempre existe la posibilidad de que ante un error o una omisión, en lugar de un ID sea enviado desde nuestro frontend hacia nuestra API, se ha enviado un texto malicioso con la intención de ejecutar SQL sobre, eh, la- sobre nuestra base de datos. Por ejemplo, cerrar un apóstrofe y ejecutar un delete o un select diferente al que nosotros esperábamos. Esto se conoce normalmente como SQL injection, ya que inserta una, eh, una sentencia SQL dentro de la sentencia SQL esperada nuestra y realiza una operación que da un resultado inesperado por nosotros. Esto puede hacer que falle nuestra aplicación, que se corrompan los datos o que se vulnere la seguridad o la privacidad de la información que nosotros tenemos. La forma de resolverlo es simplemente esta. Casi todas las librerías que sirven de conexión a las bases de datos tienen una forma de pasar parámetros. Y entre las funciones, al pasarle un parámetro de esta manera, donde ponemos el signo de pregunta para, para indicar como placeholder de los parámetros, y luego un array con los parámetros que van a reemplazarlo, respetando el orden de los signos de interrogación con el orden en el que proveemos los parámetros. Esto lo tienen casi todas las librerías, como dijimos antes, y una de sus funciones es que cualquier carácter que pueda permitir de alguna manera eh, violar la seguridad de la base de datos sea escapado correctamente. Si por ejemplo un apóstrofe se convertiría en un barra invertida apóstrofe para la base de datos para evitar ese riesgo. Bien, una vez que tenemos nuestra lista de ítems, algo importante que es distinto de cómo funcionaba, por ejemplo, en MongoDB, es que vamos a tener una lista de item name, donde tenemos ese valor y ese nombre de atributo. No es simplemente una colección de strings, es decir, vamos a tener nosotros una lista más o menos de este formato, donde tendríamos item name, item 1, item name, item 2. Tendríamos una estructura como esta al devolverlo. Es decir, no tenemos un texto de item como estaba especificado en nuestra API, sino que tenemos un objeto item que tiene este nombre. Si no hubiéramos puesto el item name aquí, incluso tendríamos un character ID y luego un item name. Bien, hay varias formas de solucionar esto. Nosotros vamos a optar por la más simple, ya que normalmente esto no se realiza a mano, sino que se realiza con la ayuda de un ORM. Pero, por ejemplo, podríamos mapear nuestro array de ítems de tal manera que podamos recorrerlo y generar un array sobre strings. Bien, en primer lugar para eso necesitamos, porque como dijimos antes, items, el tipo básicamente queda en any, porque no hay ningún tipo de dato que nos pueda decir que devuelve o en raw data packet. Entonces vamos a indicarle cuál es el tipo que nosotros vamos a estar utilizando en este momento. En este caso, lo que le estamos diciendo de esta forma es que
interprete que este item name tiene este item tiene un item name de tipo string, es un array de ahí que tiene dentro de los objetos un item name de tipo string. Entonces, ahora sí deberíamos poder utilizar el map. Acá no estoy encontrando el error de sintaxis. Ah, esto se debe a que asume que no terminó la función anterior. Entonces, vamos a guardar en character.items el resultado de esto. Ahora sí interpreta que aquí terminó la sentencia. Y ahora vamos a mapear de esto para que de un array de objetos de este formato obtengamos un array de strings. Y esto lo vamos a lograr convirtiendo el item en un string formado por su item name. De esta forma, nosotros generamos un array de strings que podemos asignar a nuestra lista de ítems. Y ahora sí, hacemos el retorno. Vamos a probar a ver si nuestro código funciona correctamente. Y así es, y como ven, obtenemos un resultado 100% compatible con la API que estábamos utilizando anteriormente. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Hasta el próximo video.